Los saludo a José Antonio Negra Flores, director de la Escuela de Formación de Auxiliares Funcionarios de la Corte Suprema de Lima y juez penal de la Corte Suprema. En esta oportunidad contamos con el profesor Lucas Arrimada, él es magíster de Argentina. Nos va a hacer el favor de hacer una conferencia internacional de Derecho y Política en el origen del control de constitucionalidad, el caso Marbury vs. Madison, 1813. Él es profesor de grado y posgrado en Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho, investigador adscrito del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, Argentina. Ha sido investigador inicial 2005-2006 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en el programa de Historia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el FLACSO, sede Argentina, y también en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dirige el proyecto DGC de la UBA, Democracia y Derecho, en Jürgen Habermas, 2010-2014. Ha sido visitante en la Escuela de Derecho de Yale y también en el Instituto Público, ¿cómo se dice esto? Conocimiento Público, acá, ¿este nombre? Conocimiento. De Nueva York, y en el Instituto de Derecho Europeo y Política, CERN, de la Universidad de Bremen, Alemania. Sus áreas de trabajo son teoría constitucional y filosofía política, y bueno, aparte de ser que nos va a ayudar, y si quieren al final seguramente el profesor va a hacer un espacio para preguntas. También vamos a tener a todos los jueces y auxiliares del Poder Judicial del Perú que a través del aula virtual van a poder ver esta conferencia. Muchas gracias, profesor, por ayudarnos gratuitamente en esta visita que hace a nuestro país, y a ustedes, público asistente. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al profesor Lucas. Bien, muchas gracias a todos, especialmente doctor José Neira, y a los organizadores, y por supuesto a todos ustedes. Bueno, ante todo, nuevamente buenas tardes y muchas gracias. Mi nombre es Lucas Arrimada, soy profesor de Derecho Constitucional y de Filosofía del Derecho. Doy una materia usualmente para alumnos avanzados que se llama Estudios Críticos del Derecho, y dentro de esa materia hay algunos intereses vinculados a la historia del derecho y a cómo el derecho y a esa historia es enseñado. Entonces, la educación legal y la formación de tanto a futuros abogados como de futuros empleados judiciales, de futuros empleados administrativos del Estado, es uno de los centros de mi inquietudes académico-políticas. Y una de las cosas que realmente me resultan más atractivas y curiosas es cómo se lee en el mundo, pero especialmente en nuestra tradición continental latina, cómo se lee Marbury vs. Madison. Si ustedes seguramente saben, Marbury vs. Madison es la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que crea el control judicial de constitucionalidad. Si hoy, en pleno siglo XXI, los jueces intervienen en las decisiones políticas más importantes de las democracias del mundo, de Perú, de Argentina, de Brasil, del mundo, es en alguna medida debido a que en algún momento, de forma precursora, el juez supremo John Marshall en Estados Unidos tomó una decisión como Marbury vs. Madison. Y vamos a decir, lo que vamos a hacer en estos 25 minutos es explicar por qué esta decisión es básicamente lo que hace que esta Corte Suprema tenga el rol institucional que tiene. ¿No? Yo habitualmente lo que suelo decir es que todo magistrado o todo funcionario judicial debería tener un pequeño santuario del juez supremo John Marshall para rendirle tributo, porque su decisión fue sin duda una decisión que dejó una marca y que creó una herramienta política y constitucional que cambió la historia de las instituciones y la historia constitucional especialmente. Ahora, vayamos por parte, como dice Jack el Destripador, y veamos un poco primero
la cuestión actual, ¿no? ¿Por qué es tan importante Marbury versus Mason? Yo tengo varias formas de explicarlo en esta exposición que va a ser breve, que voy a dar algunas, pero yo podría dar un curso solo de Marbury versus Mason, porque es una historia, la de Marbury versus Mason, muy importante, ¿no? Una de las múltiples razones por las cuales la historia es muy importante es que las personas, los protagonistas políticos de la historia de Estados Unidos y que redactaron la Constitución están discutiendo en esta decisión por primera vez el significado de la Constitución. Thomas Jefferson, William Marbury, John Adams, Alexander Hamilton, James Madison, los padres fundadores, los que redactaron la Constitución, están discutiendo qué significa la Constitución. Entonces, eso es sin duda un suceso histórico. Los propios autores de la Constitución tienen disputas sobre lo que significa el texto y esas disputas esos conflictos se producen en un contexto político único. De hecho, como vamos a ver más adelante, el contexto político es el nacimiento del bipartidismo en Estados Unidos. Marbury versus Mason se inaugura cuando se crean dos partidos en Estados Unidos, el Partido Federalista y el Partido Republicano, que va a tener a Thomas Jefferson típicamente como cabeza y primer presidente republicano. Sin dudas, aquellos que piensan que Thomas Jefferson es un presidente republicano y aquellos que piensan que el último presidente republicano de Estados Unidos fue George Bush pueden pensar que hay diferencia, pero más allá de eso, creo que efectivamente es un momento clave. Ahora, ¿qué formas de explicar que Marbury versus Mason es un fallo sin dudas hoy en día parte del corazón del derecho constitucional? Una de mis estrategias para explicar eso es simplemente rastrear cuáles son los puntos en común de los programas o los sílabos de todas las facultades de Derecho del mundo. Un ejercicio que yo he intentado hacer parcialmente, no a nivel comprensivo, no a nivel universal, pero a tomar diferentes programas de diferentes facultades, de diferentes universidades que tenían programas en inglés, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, India, Hong Kong, China, y todas tienen un elemento común: Marbury versus Mason. Incluso hoy, China, que seguramente ustedes saben que China, producto de su gran empuje económico, está tratando de avanzar hacia un esquema de democracia constitucional, y ese esquema de democracia constitucional necesita de un actor clave. ¿Cuál es el actor clave? Una Corte Suprema y un control de constitucionalidad. Ese control de constitucionalidad siempre remite a Marbury versus Mason. Entonces, si ustedes van a cualquier facultad de Derecho y ven los programas, el único punto en común que tiene la facultad de Derecho en Lima o en Perú, en Argentina, en Brasil, en China, en Hong Kong, en Australia o en Nueva Delhi, eso es Marbury versus Mason. Explicar un sistema, el sistema de control de constitucionalidad, a partir de esa primera decisión. Otra potencial forma de explicar por qué Marbury versus Mason es tan importante es porque lo que sucede hoy, 2014, es algo inédito. Los jueces en el mundo tienen un rol cada vez más central. Y ese rol no se debe a que nuestras constituciones siempre le concedan ese rol. Ese rol es producto de una progresión, de una evolución, de una dinámica progresiva que terminó consolidando a Marbury versus Mason como el primer golpe, el primer estadio de una nueva era donde los jueces participan de forma fundamental y central de los procesos políticos de todos los sistemas políticos del mundo. Para pensar esto, a ver, seguramente muchos de ustedes conozcan, muchas gracias, muy amable, seguramente muchos de ustedes conozcan la decisión del año 2000, una decisión sin duda fundamental, pero voy a
en la democracia que se supone la más avanzada y la más consolidada, y que sin duda tiene puntos extraordinariamente ejemplares. En el año 2000 hubo una elección, quizás lo recuerdan, Al Gore, famoso por una película que se llama Una verdad incómoda sobre el calentamiento global, y George Bush compitieron y tuvieron un conflicto, sobre todo el conflicto, de los varios conflictos electorales que tuvieron uno en el estado de Florida, y la Corte Suprema de Estados Unidos tuvo que decidir si hacía un recuento de votos o no. Y una corte, básicamente la Corte Suprema de Estados Unidos, en tiempo récord, decidió en el caso Bush versus Gore que ese conteo de votos o ese recuento de votos de escrutinio no se iba a realizar y que el presidente era George Bush hijo. Nunca era imaginable para los padres fundadores, para aquellos que redactaron la Constitución, que un presidente podía ser elegido por la Corte Suprema. Porque sin duda muchos de nosotros tenemos visiones sobre lo que la Corte Suprema debe hacer, pero sin duda, por más que exijamos a la Corte Suprema muchas cosas, no podemos pedirle que reemplace o se ponga por encima de la voluntad del pueblo cuando hablamos de un gobierno republicano, un gobierno donde la gente decide quién lo va a gobernar y no la Corte Suprema. Ahora, fuera de eso, tenemos un montón de cortes, típicamente en el ámbito latinoamericano, la Corte de Colombia, la Corte Constitucional de Colombia, pero también está en el caso argentino, que es el que seguramente yo me sienta más cómodo para hablar, y ustedes, en el espacio de preguntas, me van a poder comentar cuáles son sus visiones sobre la Corte que hoy la recibe. Pero creo que ahí es sin duda una nueva época, la iniciada por Marbury versus Mason, que hoy en día se ha acentuado. Ustedes saben, históricamente, por ejemplo, en Europa, Kelsen había incorporado un sistema de control judicial concentrado. En Estados Unidos, por otro lado, hay un sistema de control difuso. Todos los jueces son jueces que pueden declarar inconstitucional las leyes. Ahora, ese modelo que estaba en debate, el debate entre el modelo político o del Tribunal Constitucional Concentrado versus el modelo de control difuso y judicial, es un debate que fue saldado de una forma o de otra. Hoy vemos que todos los sistemas constitucionales en el largo o en el corto plazo se acomodaron y tienen un modelo de control judicial de constitucionalidad. Todo sistema político, para ser republicano o para ser una república democrática, lo que es tal vez algo más avanzado, se distinguen por tener un modelo de control de constitucionalidad, el modelo concentrado del tribunal o el modelo de control difuso de constitucionalidad. Eso es ya una victoria de Marbury versus Madison. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo los modelos soviéticos, los modelos de Europa continental descartaban el modelo estadounidense, que era uno de los modelos, pero hoy en día hasta Inglaterra y Francia, países claramente renuentes a aceptar el modelo norteamericano, han incorporado a su forma la revisión judicial de las leyes. Entonces, Marbury versus Madison en 1803 da un primer puntapié para esa evolución que termina hoy 2014 con una suerte de hegemonía del rol de los jueces en las democracias. Y es, obviamente, si uno piensa en el futuro, es muy probable que ese nuevo protagonismo se profundice. Y esto lo digo al efecto de comentar lo siguiente, que es, en Marbury versus Madison claramente vemos que en la primera decisión donde supuestamente se crea la revisión judicial de constitucionalidad, está ese protagonismo judicial, hay no solo derecho sino política.
Para hacer el ejercicio yo voy a explicar algunos elementos del fallo. Y voy a empezar desde el sentido común para avanzar un poco a unas lecturas algo no convencionales o innovadoras. El primer punto del fallo es el siguiente. Quizás lo saben, quizás no, pero voy a dar datos históricos. En 1801, el segundo presidente constitucional de Estados Unidos, o sea, George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. La capital de Estados Unidos se nombra en honor, en homenaje a su primer presidente por 2 mandatos. John Adams fue el segundo presidente de Estados Unidos del Partido Federalista. John Adams pierde en 1801 la elección, una elección que de hecho pierde su partido, el Partido Federalista, a manos de Thomas Jefferson. ¿Quién era Thomas Jefferson? El vicepresidente de John Adams, ¿no? Hay una historia, al menos en Argentina, de vicepresidentes que tienen conflictos con los presidentes que lo llevan a la vicepresidencia. Quizás eso puede ser llevado a otros países. Pero, especialmente, Thomas Jefferson y John Adams van a entrar en conflicto, y cuando gana Thomas Jefferson, John Adams se da cuenta que perdió la presidencia y el Congreso. Obviamente en esas elecciones en 1801 el voto no era universal, las mujeres no votaban, los afroamericanos no votaban, votaba una pequeña élite propietaria ilustrada, usualmente de élite aristocrática. Hoy en día el voto en Estados Unidos, ustedes lo saben, es mediante un proceso de registración que es de hecho diferente en cada uno de los distritos y estados de Estados Unidos. Pero, más allá de eso, lo que es importante es lo siguiente. Como John Adams ve esa pérdida de poder y ve que cometió ciertas irresponsabilidades a lo largo de sus años, sobre todo una ley que se llama la Ley de Sedición que permitió perseguir a la oposición, lo que hace es dictar una ley para crear unos juzgados de paz del Distrito de Columbia. ¿Qué es el Distrito de Columbia? El Distrito de Columbia es lo que se retira de 2 estados, uno es Maryland, otro es Virginia, y se forma Washington, D.C., Distrito de Columbia. Entonces, ¿qué hace? Nombra a 50 y tantos jueces, usualmente vinculados al Partido Federalista, para garantizar los embates judiciales o políticos del futuro gobierno. Y esos jueces son llamados los jueces de medianoche, en inglés los midnight judges, ¿no? Los jueces de medianoche. ¿Por qué? Porque como perdimos la elección, John Adams dice, tenemos que ocupar cargos clave para que no haya una suerte de vuelta o venganza en contra de nuestro partido en una posición de debilidad. Ahora, como son los jueces de medianoche, y a pesar de que se nombran los jueces, el Senado da el acuerdo, lo que sucede es lo siguiente: no se llegan a cumplir o a dar los mandamientos de todos los jueces. Entonces, lo que hace John Adams es dejar al próximo gobierno de Thomas Jefferson que les conceda los mandamus o el documento formal que le permite ejercer el cargo a los nuevos jueces. Entonces, de esos 50 y tantos jueces, hay 17 jueces que no reciben el mandamus, y hay 5 que junto a William Marbury van a litigar contra la Corte Suprema para decir queremos nuestros mandamus. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pasa que estos jueces, a los cuales se le habían creado juzgado de paz, no tienen sus documentos formales. Entonces, ¿qué hace el nuevo gobierno de Thomas Jefferson? Dice, nosotros, nuevo gobierno, no vamos a nombrar a estos jueces que son los jueces de la oposición, son los jueces del gobierno que acaban de perder. Entonces,
el conflicto es un conflicto puramente político, claramente político, y el nacimiento del control judicial de constitucionalidad no tiene que ver con una cuestión puramente legal, tiene que ver con el derecho, pero no solo con el derecho, sino con el conflicto político entre el partido federalista que perdió una elección y quería mantener el poder en el Poder Judicial y el partido republicano que dijo yo no voy a cumplir esto. Y Thomas Jefferson, el presidente, junto a James Madison es el autor de la Constitución, es uno de los grandes autores de la Constitución y uno de los grandes pensadores de Estados Unidos en el momento del dictado de su Constitución. Entonces, lo que va a hacer James Madison es decir, yo no voy a cumplir estas órdenes y no voy a conceder los cargos o los mandatos. Y ahí se crea el conflicto. En 1801 sucedió esto, pero recién en 1803 la Corte decide el caso entre febrero y marzo de 1803. Y esto tiene que ver con cuestiones políticas y con la suspensión del ejercicio de las decisiones judiciales en esos 2 años. Thomas Jefferson lo que hizo es forzar a la Corte Suprema a no tomar decisiones al respecto por 2 años. Ahora, lo interesante de esto es lo siguiente. Si ustedes leen el fallo tiene 5 carillas. El fallo no explica este contexto político. Y es algo típico de nuestra forma de educar y de educarnos, de leer fallos, solo leer la sentencia. Pero leer la sentencia sin el contexto en general es perderse mucho de lo que una sentencia dice. Porque no leemos el expediente, solo leemos la sentencia. No leemos y no vemos los escritos que presentan las partes, solo vemos la sentencia. No vemos cuáles son los debates y las argumentaciones o públicas o en las cámaras judiciales. Entonces es algo curioso como si uno lee el fallo, básicamente se aburre. Pero si uno lee sobre el fallo y sobre Marbury vs. Mason, hay mucho que analizar y mucho que analizar en términos de esto puede pasar en la realidad política de Argentina, de Brasil, de Perú, de Chile, de Ecuador, de cualquier país. Porque Marbury vs. Mason, de hecho, quizá es a la vez que uno de los primeros casos donde se analiza la idea de supremacía constitucional con quién es el guardián de la Corte, o quién es el guardián de la Constitución, sino al mismo tiempo es un caso político revolucionario. Ahora, entonces, en Marbury vs. Mason, el secretario de Estado, una suerte de ministro del Interior o en el esquema argentino, una suerte de ministro de ministros en el esquema comparado, va a decir lo siguiente: no vamos a cumplir estas designaciones. Y entonces van a llegar a la Corte Suprema. Entonces, en la Corte Suprema, ¿qué va a hacer? Primero, acá tengo que introducir a quizás el protagonista descollante de la decisión de Marbury vs. Mason, que es John Marshall, el juez supremo John Marshall. Con posterioridad voy a hablar un poco más de John Marshall, pero por ahora sepan que John Marshall es el actor clave, es el que redacta el voto y todos los jueces acompañan su voto en la Corte Suprema de Estados Unidos. Y esto es algo increíble. Durante más de 30 años, John Marshall logró que excepcionalmente los jueces de la Corte Suprema votaran en disidencia. Durante más de 30 años, John Marshall lo que consiguió es que todos los jueces votaran un solo voto, de una sola manera, de una sola forma. Y eso es sin duda un hecho sin comparación, porque si uno ve hoy en día, las disidencias son muy comunes y los fallos son kilométricos. Esa capacidad de generar
consenso es sin duda una de las cosas que hacía John Marshall realmente un actor increíble. Ahora, además de eso, lo que uno tiene que ver es lo siguiente. Si uno ve a John Marshall como el gran protagonista de la historia, no tiene que olvidar que John Marshall venía de ser más un militar que un juez. Es primero un actor militar, después un actor político y por último un juez supremo. Que yo sepa, también otro de los récords de John Marshall es ser el juez supremo que más estuvo en la Corte Suprema de Estados Unidos y uno de los que más estuvo en las Cortes Supremas que no tienen mandato fijo. En Estados Unidos y en Argentina el mandato es vitalicio de los jueces de la Corte Suprema. Una vez que uno es elegido, lo tiene siempre que conserve su buen desempeño o buena conducta. En Argentina, a partir de los 75 años, se le exige un nuevo acuerdo, ir al Senado y comparecer a una audiencia para verificar que está en condiciones físicas, psíquicas, psicológicas para seguir el cargo. Ahora, en cuestión, ¿cuál es el conflicto entonces de Marbury versus Mason? Es el nombramiento de William Marbury y 4 o 5 jueces de paz del Distrito de Columbia. ¿Cuáles son las preguntas que hace la Corte? La Corte hace 3 preguntas. El fallo, si lo leen, es un fallo muy simple, breve, en un lenguaje sin citas, por supuesto, sin mayores detalles, y el fallo se divide en 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿hay un derecho afectado? No estoy reformulando el texto en inglés y traduciéndolo al castellano, pero ¿hay un derecho afectado en la petición? Y la respuesta es simple: sí. O sea, William Marbury y sus colegas tienen un nombramiento, son jueces de paz del Distrito de Columbia y formal y sustantivamente están bien nombrados. La segunda pregunta es la realmente importante del fallo. ¿Puede hacer algo esta Corte Suprema en los casos que impliquen violación de derechos por parte del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo? ¿Es, en última instancia, la Corte Suprema la que debe resguardar la supremacía constitucional? Y quizás sepan que tanto en Estados Unidos como en Argentina, por eso los debates de Estados Unidos y de Argentina son muy similares, la Constitución no establece en un artículo de forma clara, de forma nítida, sin ambigüedad o imprecisión, que los jueces pueden declarar inconstitucional las leyes que dictan o los actos que dictan los poderes legítimamente elegidos por el pueblo. No hay un artículo que diga: la Corte Suprema tendrá el control de constitucionalidad y podrá declarar inconstitucional las leyes del Parlamento, el Congreso, el Poder Ejecutivo, lo que fuese en el sistema que quieran elegir, un presidencialismo, un parlamento. No tenemos eso. En Estados Unidos no está, en Argentina no está. Entonces, el debate sobre si los jueces pueden declarar inconstitucional, por ejemplo, una ley sobre la interrupción de un embarazo, o la ley de matrimonio igualitario, o la unión civil, o cualquiera de estos aspectos, deviene central. Y ese debate se hace el corazón de lo que es la política diaria. Los jueces deciden blanco, la política quiere negro. Ahora, en esta pregunta, la segunda pregunta, el razonamiento toca temas del corazón del constitucionalismo de estos últimos 200 años. Primero, la idea de supremacía constitucional. La Constitución es suprema. Ahora, ¿quién la resguarda? ¿Quién es el árbitro? ¿Quién es el guardián? La respuesta de John Marshall o de la Corte Suprema de Estados Unidos en Marbury vs. Mason es algo extensa, es casi el 50% del fallo, quizás más, 60%.
Pero lo central es lo siguiente: si no, o sea, el desarrollo lo vamos a analizar de la siguiente forma. La Corte dice: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo legislan y ejecutan, y son dos órganos políticos. Como el Legislativo no puede ejecutar, perdón, no puede legislar y controlarse, el Ejecutivo no puede ejecutar y controlarse, es obvio que los sistemas de controles se quedan en manos del Poder Judicial, porque no puede un acto legislativo ser controlado por el Poder Legislativo, y así lo mismo con el Poder Judicial. Está implícito que, dado que estos órganos políticos no pueden autocontrolarse, es el Poder Judicial, que no es un órgano político según Marbury vs. Madison, el que debe proteger o limitar, proteger derechos y limitar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Ahora, además de eso, va a decir, son los jueces los que analizan las cuestiones jurídicas, y los jueces no se meten en aspectos políticos. Y como la Constitución es una norma, y la función de la Corte Suprema es declarar lo que la ley dice, que es una gran frase típica de Marbury vs. Madison, la función de la Corte es resguardar las garantías, es ser el guardián en última instancia de la Constitución. Ahora, si no fuese así, si la Corte no fuese el que tiene el control de constitucionalidad, cualquier norma posterior a la Constitución podría reformarlo. Esa es una gran también frase típica. Si yo no tengo, dice la Corte, si yo no tengo el control de constitucionalidad, cualquier Congreso reforma la Constitución con el dictado de una ley. ¿Por qué? Porque no tenemos control de incompatibilidad entre norma inferior y norma superior. Y entonces, implícitamente, la Corte es el guardián para ser garantía de la supremacía constitucional. Ahora, también John Marshall va a ir a un argumento que es el más concluyente, y en esto estoy resumiendo a los fines explicativos, y que se hizo famoso como el razonamiento de Marshall. El razonamiento de Marshall acá va a estar basado en un texto clásico del libro que explica el constitucionalismo estadounidense, que es el Federalista. En el Federalista 78, Alexander Hamilton, otro de los grandes pensadores de Estados Unidos en temas constitucionales en el momento constitucional de la Constitución de Filadelfia en 1787, lo que va a decir es lo siguiente: los jueces, cuando controlan la supremacía constitucional, no se están estableciendo por encima del pueblo o de los órganos políticos. ¿Por qué? Porque al resguardar la supremacía constitucional, lo que hacen es resguardar la voluntad del pueblo expresada en la Constitución. Como we the people, nosotros el pueblo, en la Constitución es como la puerta de entrada de la voluntad del pueblo, cuando los jueces resguardan la voluntad cuando los jueces resguardan la supremacía constitucional, lo que están haciendo es resguardar la voluntad del pueblo. Obviamente que esto es un argumento problemático, lo vamos a analizar brevemente. ¿Fue el pueblo el que redactó la Constitución de Filadelfia en 1787? No. Hubo 58 convencionales constituyentes, ninguno fue mujer, ninguno fue pobre, ninguno fue afroamericano, no había esclavos. Pero eso es un detalle, el dato histórico no se corresponde con eso. E incluso si hubiese sido el pueblo, seguramente el paso del tiempo, el pueblo que dictó la Constitución de Estados Unidos en 1787 no es el mismo que hoy básicamente existe en el 2014. Entonces, si hubiese sido el pueblo en 1787 el que dicta la Constitución, no podemos fundar el control de constitucionalidad en el hecho de que el pueblo redactó la Constitución, porque ese pueblo había muerto hace 200 años.
Ahora, ese razonamiento más fuerte, incluso imperfecto, en la segunda parte del fallo de Marbury versus Mason. Ahora, vean esto. Si hay una distinción que caracteriza el derecho, es esta característica, esta distinción, esta diferencia entre derecho y política. Todos los profesores en todas las facultades diferencian derecho y política. El mismo fallo habla de derecho y política, habla del poder judicial como independiente o distante de la política, habla del equilibrio de los poderes, habla del rol de los jueces como un rol distintivo a los otros dos poderes. Ahora, en conclusión, la segunda pregunta se responde afirmativamente. Sí pueden hacer los jueces, pueden especialmente controlar la constitucionalidad de los actos, pero además lo pueden hacer fundados en la propia Constitución y ser guardianes de la Constitución. Ahora, esta es una pregunta general. ¿Pueden hacer los jueces algo en estos casos? Y la respuesta, como dije, fue afirmativa. Pero es diferente la cuestión en el caso, porque la tercera pregunta del fallo va a ser la siguiente. ¿Puede hacer algo esta corte en este caso, el caso de William Marbury versus James Mason? Y la respuesta es negativa. La respuesta es no, no puedo hacer nada. Entonces, si Marbury versus Mason fuese una película, uno tendría un final abrupto, se pararía indignado en el cine y diría: este es el peor final posible, porque el caso era intensamente político, la respuesta de la Corte es interesante y creativa en muchas formas, pero el final del fallo es: en este caso no puedo hacer nada. ¿Por qué? Bien, entonces lo que hace John Marshall y sus colegas en la Corte es decir: este caso llegó a través de una ley. Esa ley es la Judiciary Act de 1791. ¿Qué tiene la ley de especial? Bueno, lo que hace es como regular los procesos de llevar originariamente o por vía apelada a la Corte. Esa ley, la Judiciary Act de 1791, contradecía la Constitución porque explícitamente la Constitución decía que estos casos llegaban por vía apelada y la ley decía que estos casos llegaban por vía originaria, directo a la Corte como única, primera y única instancia. Entonces los jueces dicen: esta ley, y entiendan esto, lo que acabamos de ver en la segunda parte del fallo es: cuando una norma inferior contradice una norma superior, yo, Corte Suprema, puedo declararla inconstitucional. Y esta ley, la Judiciary Act de 1791, justamente hacía eso. Entonces, la Corte Suprema dice: por esta razón, porque esta ley es inconstitucional, es contraria a la Constitución, este caso, el caso de William Marbury versus James Mason, tiene que llegar, o tiene, perdón, que volver a primera instancia. Fin de William Marbury versus James Mason. Muchos de ustedes preguntarán: Lucas, ¿William Marbury fue alguna vez juez? La respuesta es negativa, nunca fue juez. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué ese final abrupto? Buena pregunta. Las respuestas son varias. Primero, dado que John Marshall era un gran y habilísimo, sin duda increíblemente hábil político, y sabía que no tenía el suficiente poder para torcer el brazo del poder ejecutivo, lo que hizo es lo siguiente: fue crear un poder retórico. Y dado que su adversario, el poder ejecutivo, era demasiado poderoso, eligió una ley para ser declarada inconstitucional en abstracto. Esta ley es inconstitucional y declararla inconstitucional no implica afectar algo fáctico
no implica afectar el poder, no implica afectar una burocracia, no implica decir este objeto tiene que ser desplazado a este objeto, o no implica, por ejemplo, una afectación de recursos, era simplemente declarar inconstitucional una ley. Y en el segundo punto de la sentencia se crea teóricamente un poder, el control judicial de constitucionalidad, y en el tercero se lleva a la práctica, pero no en la intensidad del caso, no frente al presidente, sino frente a una ley. Ahora, todos ustedes entenderán claramente que la magistratura tiene una característica y que Marbury vs. Madison sale excepcionalmente de esa característica. ¿Qué es lo primero que hace un juez cuando recibe un caso? Lo primero, ¿se lo da a su secretario? No, eso es más tarde. ¿Qué? ¿Qué es lo primero que hace un juez? Creo que este es un ámbito propicio de esa respuesta. Antes de eso, recibe el expediente. No sabe si tiene que decir. ¿Qué es esa pregunta sobre él? Evalúa su qué. Su competencia. Ahora, no es raro que en la decisión más importante del derecho constitucional la evaluación de su competencia esté no en la primera pregunta o en el primer apartado, no en el segundo apartado, sino en el tercer apartado. ¿Por qué? ¿No? O sea, John Marshall era un político, sin duda, era un habilísimo político, pero sin duda sabía que su primera pregunta era: ¿debo responder este planteo? No, porque está mal concedido el recurso, porque la ley que habilita este recurso es inconstitucional. Esto tiene que ir a primera instancia. Pero si Marbury vs. Madison hubiese obtenido una respuesta en términos procesales, el caso hubiese sido 2 líneas. No corresponde responder esto porque la ley es contraria a la Constitución. Fin. En cambio, lo que hizo John Marshall es lo siguiente: primero, algo que ningún juez debería hacer, que es responder si hay un derecho en un planteo que de hecho ni siquiera es de su competencia. Y además, esto lo hace en el primer punto. En el segundo punto, funda el poder. Dice: yo, Corte Suprema, y todo el Poder Judicial tenemos esta función. Incluso cuando lo hace con pocas palabras, de una forma teóricamente cuestionable o perfectible, pero sin duda John Marshall lo que hace es crear el control de constitucionalidad, el judicial review, a través de una estrategia política. ¿Qué hace? Crea el control judicial de constitucionalidad en el segundo planteo, lo implementa o lo aplica teóricamente en el tercero, y a la vez se quita el conflicto político. Esto usualmente no es explicado en la Facultad de Derecho, y tampoco lo que es explicado, el quizás último problema que voy a desarrollar antes de entrar a mi conclusión y pasar a las preguntas que veo que quizás algunos tienen. El último punto es el siguiente: si ustedes van a la Corte Suprema de Estados Unidos, hay un museo que es subterráneo. La estatua más grande de todo ese museo es la de John Marshall. Como dije, yo creo que y hay varios bustos de John Marshall, pero como dije, yo creo que los jueces en la actualidad deberían tener un pequeño santuario de John Marshall y rendirle tributo al creador de su función. Hay una historia política y judicial súper interesante con él como protagonista. Ahora, John Marshall, como dije, no era un juez, o no fue siempre juez. Antes de ser juez, fue ministro del Interior o secretario de Estado de John Adams. John Adams nombra a los jueces del caso William Marbury vs. Madison
y después de nombrar esos 50 jueces de paz, lo nombra a su ex secretario de Estado en la Corte Suprema. Y a la vez, la Corte Suprema lo nombra presidente de la Corte Suprema. Entonces, acá tenemos un caso que habla de diferencias entre derecho y política, pero que está por todos lados repleto de derecho y política. John Marshall va a haber firmado cada una de esas designaciones y él va a decidir el caso sobre las designaciones que él mismo en su anterior rol de secretario de Estado había designado, que su expresidente John Adams había designado. Entonces, y esto es una de las características más importantes que quizás es interesante que discutamos con posterioridad en el debate, es cómo podemos pensar la idea de independencia judicial en Marbury vs. Madison. Sin duda, John Marshall en el actual derecho procesal constitucional debería haberse excusado. Sin duda, no estamos ante una situación de independencia o imparcialidad de tal vez la decisión más importante del derecho constitucional comparado o histórico. Y por último, uno de los detalles, podemos seguir hablando, uno de los detalles, y esto va a resultar familiar. John Marshall tenía a su hermano como asesor político en la Secretaría de Estado. Su hermano va a ser el encargado de dar cada uno de los mandamientos. Los mandamientos o mandamus, son los que permitían la implementación del cargo judicial. Entonces, el hermano de John Marshall, James Marshall, va a ser el real responsable del caso. ¿Por qué? Porque dado que él no llega a cumplir con la distribución de los mandamientos, es que el caso existe. Y no llega, evidentemente, porque son estos jueces de medianoche. El nombramiento de los jueces sucede en las últimas horas del gobierno, ¿no? Últimas 24, 72 horas. Y con dificultades de movilidad que hoy quizás no tenemos, salvo en el tráfico de Lima o de Buenos Aires. Pero creo que ahí hay una última cuestión, ¿no? Y esto es, como uno dice, ay, Lucas, ¿qué conflicto de interés? Quizás como en la propia Corte Suprema de Lima o en la Corte Suprema de Argentina, en cada caso, y con esto termino, hay audiencias, ¿no? En la audiencia de los últimos días de febrero de 1803, lo que hace John Marshall es llamar a su hermano. Él como juez de la Corte Suprema y su hermano como funcionario judicial responsable de realizar la distribución de los mandatos. Y John Marshall le pregunta a su propio hermano sobre las condiciones del caso y cuáles fueron los hechos. Y obviamente que eso debe haber sido una de las audiencias con más conflicto de interés, porque John Marshall debía preguntarle a James Marshall, su hermano, por qué una decisión que él había firmado, el John Marshall, ex secretario de Estado, no habían llegado a ser distribuidas. Y la persona que había firmado esos nombramientos, John Adams y John Marshall, van a decidir, con este caso, un caso increíblemente político, la creación del Judicial Review en un caso que ellos tenían intereses políticos. Y estamos, en última instancia, hablando de un caso que detrás de escena tiene un conflicto de dos partidos. El partido de John Marshall y de John Adams, el partido federalista, y el partido de Thomas Jefferson y de James Madison, el partido republicano. Entonces, en el nacimiento del Judicial Review, del control judicial de constitucionalidad, en Marbury vs. Madison, también tenemos algo que es profundamente típico de nuestras actuales democracias constitucionales: a los jueces en un rol político. Pero lo distintivo es que de Marbury vs. Madison a
al actual rol político de los jueces, tenemos una historia de negación. Usualmente a los jueces se los ve como actores neutros, avalorativos, naturalmente imparciales y independientes. Y yo creo que en los extremos, en 1803 o en el actual rol político de los jueces, está una posibilidad de darle a los jueces hoy en día, y cada vez más, un rol político, pero ese rol político que no sea un rol político en términos negativos, sino un rol político en términos positivos. Un rol político que, en lugar de demostrar lo peor de la política, sea quizás un futuro de lo mejor de la política como transformación de la realidad, la política como protección de los derechos, la política como una construcción y un juez que en lugar de cerrar puertas al debate y de silenciar voces, abra canales de diálogo, conceda derechos, defienda a los más débiles. Y creo que en el medio tenemos mucha historia donde los jueces, en lugar de aceptar ese rol político, ese rol, por ejemplo, de ser guardianes, de controlar el poder, de controlar al Estado, de controlar a las empresas, en lugar de hacer eso, lo que hacen es negar su rol, ¿no? Y creo que esto es una de las características que la educación legal tiene que dejar atrás, porque por otro lado, lo que uno ve muy típicamente es que este caso, justamente, tan rico en datos, en polémicas, en discusiones, suele ser básicamente memorizado, repetido y olvidado. Entonces, en ese contexto, en un contexto donde no queremos que los casos, sobre todo estos casos interesantes y polémicos, sean repetidos, memorizados y olvidados, es que tenemos que ver estas nuevas aristas de un caso tan interesante como Marbury vs. Mason. Para concluir, creo que justamente en Marbury vs. Mason se resume en un fallo que ya tiene 211 años, se resume el futuro de la magistratura en Latinoamérica y quizás en el mundo. ¿Por qué? Porque es sin duda innegable que el rol de los jueces en el futuro va a estar en aumento. Es sin duda, desde mi punto de vista, un proceso irreversible. El hecho de que a través de los medios de comunicación, las decisiones de los jueces y los propios jueces están cada vez más cerca de la gente e impactando en la agenda política. Entonces, en lugar de Marbury vs. Mason ser un caso que resulte distante y ajeno a nuestra actualidad, es un caso que cada vez devuelve actualidad y temas vinculados al día a día de nuestras democracias latinoamericanas. El rol político de los jueces es una realidad de las democracias contemporáneas, incluso desde Marbury vs. Mason. Dicho esto, termino donde comencé. Buenas tardes y muchas gracias. Bien, vamos a pasar a una serie de preguntas. Ordenadamente, si levantan la mano, se presentan y pueden presentarse con un nombre falso, me pregunto. Por favor. Doctor. Sí. Buenas tardes, un gusto. Es un gusto poder tenerlo aquí en el Perú, doctor. Muchas gracias por su visita. Muy amable. De la hermana República de la Argentina. También disculpen por la pregunta sobre el expediente que leía, ¿no?, el juez supremo. Pero en este caso, en el Perú, tenemos otro tipo de poder presentar los expedientes. Doctor, quería hablar sobre justamente Mason. Me hace recordar lo que es esa pelea de boxeo Madison Square Garden en Estados Unidos. ¿No pertenecerá el Madison? O sea, No. La verdad no sé si el Madison Square Garden es por James Madison.
No sé si los puentes de Madison, puede ser, pero no, la verdad que lo ignoro. Bueno. Otra cosa que quería preguntarle, doctor. Dentro del ámbito de las cuestiones legales, en Estados Unidos todavía prevalece en la Corte Suprema el sistema que implantó Madison en el año 1987 a esta época, o ya no hay. Si entendí bien la pregunta, la pregunta es vinculada a si Marbury vs. Mason sigue vigente, la respuesta es afirmativa, sí. Y, o sea, el modelo de Marbury vs. Mason lo que logró es hegemonía. Como lo comentaba al comienzo, el modelo es exitoso porque hoy existe en el mundo comparado o tribunales constitucionales o cortes supremas. E indiferentemente que el Tribunal Constitucional no sea el modelo idéntico al de Marbury vs. Mason, todos terminan teniendo control judicial de constitucionalidad. Europa, por ejemplo, siempre fue renuente a los jueces. Típicamente, todos nosotros somos productos de la tradición codificada, ¿sí? Por eso amamos el Código Civil, ¿sí? Por eso nos gusta tanto el Código Civil y lo leemos de noche y disfrutamos tomando unas chelas o un buen pisco. Ahora, la idea es, el Código Civil se hace en contra de los jueces, ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque la codificación quería sacar a los magistrados de la capacidad de interpretar el derecho. Los jueces tenían que ser la voz que repite la letra de la ley y aplicar avalorativamente el derecho. Si los jueces creaban el derecho, eso era justamente lo que los revolucionarios franceses querían eliminar. ¿Por qué? Porque las magistraturas eran las magistraturas del rey, y el rey era la monarquía, y era el ancien régime, era el viejo régimen que debía morir. Entonces, nosotros usualmente somos una fusión de esos sistemas: el sistema codificado, derecho civil, derecho penal, los derechos en general, y el sistema de una constitución al modelo estadounidense. Ustedes no tienen federalismo, pero tienen presidencialismo. Hoy tienen un presidencialismo dividido porque el Parlamento parece que no tiene mayoría del presidente. En Argentina es diferente. Pero tienen un modelo de control de constitucionalidad complejo, con muchos actores. Y hay dos modelos ahí: Francia y Estados Unidos mezclados. Es un matrimonio que, como todo matrimonio, es un matrimonio de opuestos. Se lleva más o menos bien, son más o menos compatibles, y hasta ahora no se han divorciado. Bien. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor. En primer lugar, agradecerle por la exposición, porque de verdad, con lo dado en la tarde del día de hoy, he completado mi información respecto al caso. En segundo lugar, debo decir que en el Perú se aplica el sistema dual o mixto. Claro. Tenemos el Tribunal Constitucional y también los jueces aplican el control difuso. Y es más, de acuerdo a lo que jueces está aplicando también sede administrativa. Pues bien, la pregunta concreta va en dos vertientes. La primera, solamente debemos rescatar, digamos, del caso Marbury vs. Madison, el caso de descubrir el control difuso, o sea, el campo jurídico solamente, porque usted ha dado una explicación que tiene una connotación política, pero que se ha dado la formalidad del campo jurídico. En segundo lugar, usted sabe que, digamos, siempre hay un enfrentamiento entre el Poder Judicial, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Entonces, me gustaría escuchar su opinión sobre este enfrentamiento en forma breve. Gracias. Bien, ¿tu nombre me dijiste? Máximo Castillo. Máximo. Muy buena pregunta, Máximo. Primero, a ver, le damos la respuesta de la siguiente forma. A mí me hubiese gustado hablar mucho más, sobre todo en una exposición de historia. Uno corre el peligro de responder con una memoria frágil
Obviamente hay muchos más detalles que omití, entonces no se debe tomar esta exposición como concluyente o definitiva. No cerré nada hay muchos detalles que me interesarían explicarles realmente. Por ejemplo, un punto. Uno cree que la Constitución, esto es lo que usualmente le explico a mis alumnos, uno cree que la Constitución viene en la parte de atrás con unas semillas. Entonces, una vez que se dicta la Constitución, uno pone una semilla, la riega con agua constitucional y crece el Poder Ejecutivo, y crece el Poder Legislativo, y crece el Poder Judicial con su tribunal, con su Corte Suprema. Ahora, históricamente, usualmente las constituciones crecen o se construyen desde el Poder Ejecutivo. Es un dato de la historia. Entonces, la Corte Suprema es usualmente el tercer poder que se desarrolla. En Argentina, el edificio de la Corte Suprema no fue creado con la propia Constitución, la primera Constitución de 1853. Lo mismo en Estados Unidos. Entonces, esta cuestión micropolítica y fáctica es clave. ¿Dónde estaba la Corte Suprema en Estados Unidos antes de ser el edificio que todos conocemos? Estaba en el Senado del Congreso de Estados Unidos. Y antes de eso, estaba en el propio Poder Ejecutivo. Había una sala donde estaba la Corte Suprema. Entonces, en este primer momento, imaginen, hay un edificio del Poder Ejecutivo, hay un edificio del Parlamento, del Congreso, bicameral, senadores, diputados, pero no hay un edificio, no hay poder, no hay burocracia del Poder Judicial. Entonces, vean cuál es la debilidad de un Poder Judicial que en ese momento, 1803, no tenía instalaciones propias, no tenía burocracia propia, no tenía nada propio. Entonces ahí viene la dimensión, ¿no? Se dice típicamente que el Poder Ejecutivo es la espada, el Congreso es la bolsa y el Poder Judicial es la razón. Ahora, razón sin fuerza no puede implementar sus propias decisiones, es impotencia, decía Pascal. Ahora, al respecto de tu pregunta sobre el modelo peruano, obviamente yo no voy a venir a explicarles cómo es el modelo peruano, especialmente a ustedes en este ámbito, por eso omití esos comentarios, pero tu pregunta es muy buena, Máximo, y está vinculada a la naturaleza política del Poder Judicial. ¿Sí? Para mí es innegable, por ejemplo, en Alemania sucede lo mismo. El modelo alemán es un modelo de varias Cortes Supremas, no tiene una sola Corte Suprema, tiene una Corte Suprema en Seguridad Social, una Corte Suprema Administrativa, una Corte Suprema en cuestiones financieras, una Corte Suprema en cuestiones penales, una Corte Suprema en civil y comercial en general y un Tribunal Constitucional. Y creo que me estoy olvidando alguna, pero no importa. La cuestión es, hay un conflicto eterno, por ejemplo, típicamente, entre los civilistas de la Corte Suprema y los constitucionalistas publicistas del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en un tema. ¿Cuál va a ser el tema? Un tema súper divisivo: el origen de la vida, la interrupción del embarazo, el aborto. Hay un gran conflicto, porque ustedes saben, nuestros códigos civiles y los códigos civiles del mundo suelen estipular, quizás hijos de la tradición romanística continental codificada y también de la canónica, el origen de la vida. Ahora, eso va a ser siempre inevitable. Ustedes como Poder Judicial tienen un rol político, por ejemplo, para buscar los recursos del Poder Judicial. Queremos mejores juzgados, queremos mejores instalaciones, eso necesita de política. Queremos mejores salarios, queremos mejores condiciones, política. Y eso es obvio porque se necesitan políticas hacia adentro del Poder Judicial, políticas hacia afuera. Por ejemplo, crear una oficina de prensa es obviamente un rol político necesario, sin duda fundamental. Y es más, ¿cómo traducimos a la gente las sentencias de la Corte o del Tribunal Constitucional? A través de la prensa y a través de los periodistas.
hay que traducirle las sentencias a los periodistas, que usualmente no son abogados, entonces no entienden o pierden mucho. Y eso también es una responsabilidad de los jueces y del Poder Judicial. Entonces, para mí es natural. Ahora, si la Constitución no es muy clara, estos debates y estos enfrentamientos suelen ser autodestructivos. Yo suelo fomentar que la distribución de competencias entre una Corte Suprema como cabeza de un Poder Judicial y la competencia del Tribunal Constitucional estén lo suficientemente demarcada en la Constitución para reducir, nunca eliminar, pero sí reducir estos conflictos políticos a su menor expresión posible. Pero ¿van a surgir? Sí, y tienen que ver con las idiosincrasias. Usualmente es un enfrentamiento entre dos también tribus, sectores. La Corte Suprema es una corte usualmente más vinculada, en mi esquema teórico. No estoy hablando del caso peruano, por supuesto. La Corte Suprema es más civilista y codificadora en términos penales, comerciales, civiles, y el Tribunal Constitucional es más filosófico. Es más, no nos importa el código, lo declaramos inconstitucional porque está la Constitución, principios, reglas, debate, Ferraioli, Alexi, Ruiz Manero, quien corresponda. Entonces ahí hay dos modelos muy diferentes. Uno es la ley y lo que dice el código, incluso en contra de lo que puede decir la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, y otro es más los principios, completar con creación judicial lo que la norma constitucional puede establecer. Y la verdad es que ese esquema dual, si en lugar de generar conflicto improductivo y autodestructivo, se transforma en una suerte de diálogo creativo y no de diálogo de yo te quiero derrotar, puede ser muy productivo porque los dos están dando razones y eso genera en el largo plazo un aumento de la calidad del derecho, y eso es muy importante, a la vez que una solución a la cuestión puntual. Así que excelente pregunta, espero haber estado a la altura. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Creo que sí, había una mano levantada ahí. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos López. Una pregunta. Evidentemente, sobre el medio del caso que usted está analizando, se ve bastante lo que es el tema justamente de un control judicial con respecto al respeto al principio de legalidad. Sí. Evidentemente, en ese caso hay una función homofiláctica. Pero el otro también es muy relevante y que se ve hasta la actualidad. Pero lo que no me queda claro es que al final esa vez se desarrolla un control político con respecto, en este caso, a los jueces supremos que en este caso ejercen una función jurisdiccional y función política. Excelente pregunta, Omar. Osvaldo, excelente pregunta. Creo que formalmente la Corte nunca asume su rol político. La Corte dicta una sentencia con todas las formalidades. O sea, esto solo la historia lo demostró. Y esto es lo increíble, ¿no? John Marshall demuestra en esta sentencia que, a pesar de tener poco poder, en la progresión de 200 años, el poder que hoy tienen los tribunales constitucionales de la Corte Suprema es debido a una construcción paulatina y progresiva de poder teórico. No tenía ejércitos, no tenía recursos, lo que tenía es tiempo. Él sabía que en 1803 crea Marlborough vs. Madison. Al tiempo va a crear en otra decisión, va a crear otro fallo que se llama McCool vs. Maryland. ¿Qué va a decir en ese fallo? Va a decir, yo puedo declarar inconstitucional no solo la ley del Congreso, puedo declarar inconstitucional
del Congreso del Estado Maryland que contradice la Constitución. Y eso no estaba nada en claro en la Constitución de Estados Unidos. Entonces los estados de los hoy 50 estados de Estados Unidos dicen, ¿cómo? ¿La Corte Suprema puede decidir sobre mí? Eso no estaba en claro. Y eso fue otro cimbronazo constitucional, una revolución constitucional en baja escala que crea un poder. Y así progresivamente. Y en 200 años de sentencias, con sentencias que son trágicas y sentencias que son plausibles, extraordinarias sentencias, la Corte Suprema crea el poder político. Pero no lo crea en términos de decir, yo tengo poder político y lo voy a ejercer. Lo crea construyendo progresivamente una decisión tras otra, con idas y vueltas. Para que se vayan con alguna idea matizada. Yo usualmente soy un analista bastante crítico de las Cortes Supremas, sobre todo, por ejemplo, ahora de la Corte Suprema de Estados Unidos. No sé si saben, pero la Corte Suprema de Estados Unidos ahora está en un periodo conservador. Obama es un gran presidente como que quiso desarrollar políticas avanzadas. La Corte Suprema está en otra etapa, una etapa muy polémica, muy polémica. La Corte Suprema de Estados Unidos declara inconstitucional por segunda vez una ley en un caso que se llama Dred Scott versus Sanford. Ese caso es el caso que dice que una persona afroamericana no es equiparable a una persona y que es cercana, no es un ciudadano, y que una persona que se escapó de un estado esclavista a un estado no esclavista debía volver con su dueño, comillas. Y así lo que hace Dred Scott versus Sanford es hacer estallar la guerra de secesión entre norte y sur en Estados Unidos. Es un caso con gran impacto político, nuevamente. Ustedes van a ver seguramente en una película que quizás algunos ya vio, que sabrán Lincoln, la película de Abraham Lincoln, que cuenta el proceso de negociación de la reforma constitucional de la enmienda 14. Van a ver cómo Lincoln trata de solucionar políticamente la división entre norte y sur con los esclavos. El sur era esclavista, el norte había desarrollado un proceso de industrialización que los va a alejar del esclavismo. Ahora, la Corte Suprema ahí lo que está diciendo categóricamente es decir, los afroamericanos no son personas, no son ciudadanos. El caso que se vincula con la tragedia constitucional. Y progresivamente, en otro segundo caso que es igual de horrendo, que se llama Plessy versus Ferguson, lo que va a hacer hacia fines del siglo XIX la Corte Suprema es decir, los blancos y los negros son iguales, pero está bien que estén separados. La doctrina iguales, pero separados. Obviamente que esto no tenía entidad lógica y era para reafirmar un sistema injusto. Pero la Corte, en 1954, en un caso famoso que se llama Brown vs. Board of Education, que es una colección de casos, lo que dice definitivamente, ya pasado la Segunda Guerra Mundial, con un contexto bastante diferente, es los blancos y los negros, todas las personas, indiferentemente de su color, tienen que estar integrados en el sistema educativo. Ahora, en esa progresión de tres casos, Dred Scott versus Sanford, Plessy versus Ferguson o Brown versus Board of Education, ven una evolución de la Corte Suprema y de su doctrina que está construyendo poder. ¿No? Y esa construcción de poder es una construcción política que las Cortes Supremas no suelen exponer, sino la ejercen. Por eso me parece, Osvaldo, a tu pregunta, que el rol de las Cortes es político en su práctica, pero rara vez es político en su declamación. Las Cortes no asumen un rol político porque quizás una de las características de nuestros sistemas es que los políticos
los otros órganos van a decir esto no es competencia de la Corte Suprema, a pesar de que ellos sepan que los poderes judiciales del mundo son siempre irremediablemente políticos. Sí, en ese punto quizás debería irse llegando a una forma justamente de ejercer control político con respecto a las decisiones de tribunales. Porque por lo menos en el Perú, ¿no es cierto?, y el caso específico del caso, evidentemente más que una decisión jurídica fue una decisión política. Ahora el tema está, ¿cómo en este caso uno puede cuestionar justamente una resolución evidentemente política? Evidentemente, que por el solo hecho de ser no hay un mecanismo específico determinado para ello. No conozco el caso de CAS, pero... Se lo explico si gustan, a ver, supuestamente, ¿no es cierto?, el caso que hace referencia. ¿Es un sistema de contratación? ¿Es eso? Exactamente. Ah, ok, sí, entonces creo que algo lo conozco, pero no tanto como para opinar. Me parece que este es mi planteo. Yo creo que hoy, en la actualidad, el modelo, por las características de las comunidades legales, nunca puede ser enfáticamente político. Gracias. Nunca puede ser directamente político, pero siempre lo va a ser. La mayoría de los jueces saben que tienen un rol político. Llegaron a ser jueces por ese rol político, por contactos, por lobby y por mérito. Mérito, lobby, mérito político. Y eso es lógico, pero lo que quizás hay que mejorar son los procesos de selección. Hay que hacer que el lobby sea público y no privado. Porque si yo me reúno en secreto con alguien para que me designe tal, eso no es muy republicano. Esa es mi crítica al proceso histórico de selección. Que los procesos de, por ejemplo, de competencia, cuando son meritocráticos, a veces la meritocracia se deja de lado y pasa claramente a ser influenciada los contactos por el lobby privado. Creo que, en términos de deseo, a mí me gustaría que haya un rol más político, judicial, técnica y política. Técnica, judicial y política. Pero me parece que es muy difícil de pensar hoy en día. Hay muchas formas de modificar a la magistratura y a cómo los jueces eligen y deciden, o sea, cómo los jueces se eligen y cómo deciden, que son palpables, y se pueden hacer a nivel local. Y no hace falta una gran teoría, hace falta cambios prácticos. Por ejemplo, de leyes, pero no solo de leyes, sino por ejemplo de prácticas. En el proceso penal, menos procesos escritos, más procesos orales, típicamente. Hay que reducir papeleo innecesario en una era digital. Y así miles, notificaciones digitales, pero esos procesos no son procesos de grandes discusiones, de democracia, principios, sino son cuestiones prácticas. Eficiencia en términos de agilizar la discusión sobre derechos, que es una discusión necesaria. Pero para redondear la respuesta, creo que por ahora, aunque es deseable un control político sobre un control puramente judicial, a pesar de que el control judicial sea irremediablemente político, me parece que nuestras comunidades suelen rechazar su propio carácter político y negarse a sí mismas. Entonces ahí creo que, por más que sea deseable, no lo veo factible en el corto plazo. ¿Alguna pregunta final? ¿No? Muy bien, quiero agradecer la presentación del doctor José Antonio Flores de esta importante participación, actividad académica que se ha podido concretar también gracias al Centro de Estudios de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el caso que estamos haciendo coordinaciones de actividad con ellos. Y agradecer esta importante presencia del doctor Lucas Almada y como agradecimiento hacer la entrega de un certificado, por lo cual les pido un fuerte aplauso.